Conceptos que dejaron huella en la filosofía, dentro del mundo occidental y también de la historia. El idealismo es una corriente filosófica que postula que la realidad fundamental es de naturaleza ideal o mental, en lugar de material. En otras palabras, las ideas o la conciencia son primordiales y la base de todo conocimiento y existencia. El idealismo se contrapone al materialismo, que considera la materia como realidad última. El idealismo es una corriente filosófica que se postula como que la naturaleza ideal o mental es la idea principal, a diferencia del materialismo, que es lo material. De ahí que lo primordial en el ámbito del idealismo sea la conciencia, las ideas, están por encima de todo y la base de todo conocimiento y existencia es todo. Es decir, que el idealismo, lo que está por encima de todo es la idea o la mente por encima de lo material, que es todo lo contrario, porque el materialismo considera la realidad como última la materia, totalmente opuesto. Y el materialismo es una corriente filosófica que sostiene que la materia es la única realidad fundamental y que todos los fenómenos, incluyendo la conciencia, son manifestaciones de la materia. En esencia, niega la existencia de entidades inmateriales como el alma o el espíritu. Totalmente lo contrario. Si el idealismo, lo que la base es del pensamiento idealista o del idealismo es la conciencia, la mente, la idea, el materialismo es todo lo contrario. Lo fundamental es la materia. De ahí que todo lo que no se ve a través de los sentidos o lo material, como sea el alma o el espíritu, son entidades inmateriales. Si el materialismo histórico se centra en la estructura económica por encima de la superestructura, leyes, políticas y religión, que serían el reflejo de la propia estructura económica que hablaba Marx y Engels, el materialismo filosófico es una corriente de pensamiento que afirma que la materia es la realidad fundamental y que todo lo que existe, incluyendo la conciencia y el pensamiento, se derivan de otros procesos materiales. En otras palabras, niega la existencia de entidades inmateriales o espirituales como base de la realidad. El materialismo, para resumirlo, es que niega todo lo que está más allá de lo que es material, es decir, el mundo de los sentidos, porque ya sería totalmente diferente al materialismo. Pues. De ahí que el materialismo se centre solo en la estructura de lo que se ve a través de los sentidos, que es la materia. ¿Qué es el idealismo? Pues lo que está más allá de la materia. Entonces ya, si tú hablas del idealismo, puedes hablar de otras eh, estructuras dentro del pensamiento, pues ya sea tu conciencia, si Dios existe, si la religión, que al final muchos filósofos idealistas, empiristas o racionalistas han hablado de Dios y de otras estructuras de las leyes en el ámbito político y sobre todo muchos de los filósofos en la historia y en la filosofía desde la época antigua hasta la actualidad. ¿Qué es el escepticismo? Es una postura filosófica que cuestiona la posibilidad de alcanzar un conocimiento cierto y objetivo, o incluso que niega la existencia de la verdad. En su forma radical, el escepticismo puede llevar a la suspensión del juicio, mientras que en otras versiones puede ser un estímulo para la investigación y análisis crítico. Claro, el escepticismo al final es una postura filosófica que lo que cuestiona el propio término es si un conocimiento es cierto y objetivo, se puede decir que incluso ese propio pensamiento sea a lo mejor que no diga la verdad, es decir, que niegue la existencia de una verdad absoluta. De ahí, claro, que si tú llevas a cabo el propio escepticismo mucho más radical, puede llevar a cabo a la suspensión del juicio. Pero claro, hay otro tipo de versiones. Eso no quiere decir que el escepticismo sea un radicalismo, ¿no? Lo que te habla es que no, ese conocimiento cierto y objetivo a lo mejor no lo puedes alcanzar por la verdad, porque no esa verdad a lo mejor no puede ser objetiva o que la existencia de la verdad lo niegue, claro. Entonces es algo como muy también personal este pensamiento. Lo que pasa que, claro, es verdad que al final un escepticismo pues tiene otras versiones, porque puede ser más relacionado con la investigación, el análisis crítico, pero claro, el objetivo al final de la propia palabra o concepto es que su objetivo es alcanzar un conocimiento y cierto objetivo, pero que es que lo cuestiona. A lo mejor esa verdad que se dice puede ser que no lo sea. Y Pirrón de Elis, que fue filósofo griego que perteneció a la antigüedad clásica, a quien se consideró el primer filósofo escéptico, e igualmente la inspiración de la escuela conocida como pirronismo, fundada por Enesidemo en el siglo I a.C. El propio
Pirrón de Elis nació en Elis, que se encuentra a la ciudad de Elis, al noreste del Peloponeso, de esas guerras que surgieron en la antigua Grecia, que se encuentra esa ciudad del Peloponeso en lo que fue en su momento la antigua Grecia. Y la misantropía es la adversión, la desconfianza, el desprecio o el odio en general a la especie humana, comportamiento humano, naturaleza humana. Un misántropo es alguien que tiene tales opiniones o sentimientos. Bueno, pues ¿qué es la misantropía? Para entender, la misantropía es adversación, desconfianza, desprecio o incluso el odio más a la especie humana. Pero no puede ser eso, o puede ser a su comportamiento, o puede ser a la naturaleza, porque yo lo comento sin historia, el ser humano en sí es una especie muy problemática, es una especie que da problemas, que sigue dando problemas desde que nació, y que es una especie que ha intentado rodear el propio planeta a su semejanza, y sabe que el planeta no está para la semejanza del ser humano. De tanto ahora que se habla de, que se dice que el cambio hace mucho calor, hace menos, o hace más incluso en invierno y llueve más o menos de forma torrencial, cuando llueve y cuando hace calor también es abrasador. La estructura a lo mejor en el ámbito de la biología o de la antropología, lo que te hablan es cómo es el comportamiento del ser humano. El ser humano en sí es una especie que da problemas, que intenta incluso buscar problemas y que en vez de resolverlos, los provoca. Esto no quiere decir que sea todo así, porque hay un 1%, 2% que siempre intenta a lo mejor de esa manera llevar a cabo una forma más sencilla y que a lo mejor incluso te da confianza, me refiero a las personas, porque el resto es un poco complicado. Y es algo, una reflexión, sobre todo en el ámbito de la filosofía, de la historia, siendo yo historiador, porque claro, la misantropía al final es como ir en contra de la propia especie humana. Y claro, si la propia especie humana se comporta de esa forma, puede acarrear muchos problemas. En el ámbito social, cultural, político y en otras materias también. El pirronismo se refiere a la corriente de Pirrón de Elis, que fue un filósofo de la antigüedad clásica, uno de los principales filósofos del escepticismo en la cultura griega, que luego a partir de ahí fue modificándose desde el nacimiento de la cultura occidental hasta la actualidad. ¿Y qué es lo que es el pirronismo? Hace referencia a la corriente filosófica griega escéptica impulsada por Enesidemo en el siglo I antes de Cristo. Este eximio pensador abandonó la academia platónica, a la cual pertenecía, para desarrollar un escepticismo radical alejado de la orientación de dicha institución. Y Enesidemo fue filósofo griego y fue el principal filósofo y precursor de ese pensamiento escéptico en la filosofía. Que es verdad que abandonó la escuela platónica, la academia platónica, porque vio bueno, pues otra forma de pensar él, que esto es lo mismo, por ejemplo, que también sucedió con Aristóteles. Sócrates, que fue maestro de Platón, y Platón, a su vez, que fue maestro de Aristóteles. Y a partir de ahí, Aristóteles tuvo una visión del mundo totalmente diferente a la de Platón. Primero, Platón hablaba del mundo de las ideas, el mundo sensible, el idealismo, que siempre se ha adjudicado a Platón, que luego al final se llevó a cabo en el periodo de la Edad Media, sobre todo más por el pensamiento del neoplatonismo, que luego, repito yo, el neoplatonismo y el platonismo nada tienen que ver. Cuando se creó el neoplatonismo se dijo que había dos mundos. Y no, y luego no es verdad en la filosofía platónica. Luego ya en la filosofía cristiana medieval se puede decir que hay dos mundos para Agustín de Hipona, incluso para Tomás de Aquino, aunque Tomás de Aquino es más la escuela escolástica y el pensamiento de Aristóteles. Pero claro, yo esto lo vuelvo a repetir, lo digo siendo historiador, que el mundo de las ideas y el mundo de los sentidos que hablaba Platón es totalmente diferente al mundo terrenal que se habló y se sigue hablando, sobre todo en el ámbito de la religión y del pensamiento cristiano, que habló Agustín de Hipona y otros tantos teólogos y pensadores cristianos del momento hasta la actualidad. Porque primero, uno, el idealismo de Platón es totalmente diferente. El idealismo de Platón está más relacionado con ese pensamiento ideal, más bonito, de que el mundo de las ideas es, no hay corrupción. Y es verdad, porque eso está en tu mente. Y tú puedes ver, por ejemplo, a lo mejor una pared o cualquier objeto de una manera en tu mente, a diferencia de lo que a lo mejor lo puedes ver a través de los sentidos, que es como lo ves. De ahí
que el escepticismo, el empirismo, el racionalismo, que el racionalismo y el empirismo son las corrientes que surgieron con la época de la Edad Antigua en Grecia, desde Platón y Aristóteles hasta el periodo actual. El relativismo es una corriente filosófica que niega la existencia de verdades absolutas, considerado que el conocimiento y los valores son relativos al sujeto que conoce a su contexto cultural o a otros factores. En otras palabras, el relativismo sostiene que no hay verdades universales, sino que la verdad es relativa a un punto de vista específico. Claro, al final el relativismo es una corriente filosófica que lo que niega es que haya verdades absolutas, siempre que se desarrolle claro, en torno al conocimiento y los valores relativos al sujeto que conoce. Claro, primero por el sujeto que diga su propio pensamiento, luego el contexto cultural que haya vivido o cualquier otro factor que también haya sido externo y que haya vivido, afectado al propio pensador, persona. Y claro, para decir que es el relativismo es que no hay verdades absolutas, sino que la verdad es relativa a un punto de vista específico. Claro, no hay una verdad que sea la verdadera, ni una verdad universal, ni hay verdades absolutas, ni nada. No, no. Es que cada persona tenemos un punto de visión de vista diferente. Que el problema es que hoy en día se dice que solo hay verdades absolutas por lo que hizo una persona. Pues a veces ese es el problema que pasa, pero por lo demás, las cosas son pues diferentes. Cada cual, persona tiene su propia idea. Y con ello finalizo. Comento que soy historiador, si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural y las ciencias sociales, darle a like, suscribiros, comentar. Repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo. El materialismo histórico es una teoría propuesta por Marx y Engels para analizar la historia humana, enfocándose en cómo las relaciones materiales de producción y la lucha de clases determinan la estructura social y el desarrollo histórico. En esencia, considera que la base económica de una sociedad, sus fuerzas productivas y relaciones de producción, es el motor principal de su evolución, mientras que la superestructura, leyes, políticas, religión, es un reflejo de esa base. Claro, ¿qué es lo que hablaban Marx y Engels? Intentar analizar la historia de la humanidad enfocándose en las relaciones materiales de producción y la lucha de clases determinan la estructura social y el desarrollo económico. De ahí que considerándose en la base económica de una sociedad, las productivas, las relaciones de producción, sean el principal motor, que es lo que hablaban los propios pensadores marxistas y sobre todo el padre del marxismo, que fue Marx, junto con Engels, mientras que la superestructura ya son ya leyes, política, religión, que es el reflejo de esa base. Es decir, que todas las leyes de la política serían el reflejo de las fuerzas productivas y relaciones de producción, porque lo principal para el materialismo histórico es la base económica de una sociedad. Que incluso la base económica está por encima de lo que sería la superestructura de los propios estados.